Wow. Qué día tan caliente el día de hoy. Está súper caliente y pues me contrataron para hacer el salvavidas, porque usualmente voy a la piscina y allí en las piscinas olímpicas me contrataron porque pues no había más trabajo, entonces me tocó aplicar de salvavidas. Pero recuerdo que antes de ser contratado me hicieron un examen de poder saber nadar para poder ayudar a otros. Porque si no sabes nadar no puedes ser salvavidas. No sé si has visto alguno de aquellos salvavidas o has sido ayudado o asistido por alguno de ellos o ellas. Usualmente nosotros los salvavidas estamos siempre al pendiente de los niños inquietos, de los adultos mayores y de algunos adultos que no saben nadar y se les ocurre meterse al área donde está bien hondo. Recuerdo el otro día que entré en la piscina olímpica donde me contrataron por 12 horas. Yo dije, ya voy a terminar. Y al final, ya como eso de las 7 de la noche en un verano fuerte, entró un niño que decía que sabía nadar. Y entró intrépido, yo lo vi que estaba con toda la energía. Yo dije, ese niño sí sabe nadar. Pero de repente ya no lo vi y estaba al fondo y le grité, ¡niño! Y le tiré uno de esos flotadores. No me escuchó. Le volví a gritar y cuando le volví a gritar por segunda vez, ya había alguien más que estaba gritando conmigo. Y no solamente yo era el salvavidas, sino que su papá salió de la nada y comenzó a nadar y allí se tiró también con el niño y yo me tiré también y lo pude agarrar junto con el papá. Los salvavidas tenemos algo en particular. Una es de que no sabemos a quién vamos a salvar. Puede ser un niño, una niña, un joven, un adulto mayor o alguien más. No sabemos ni su nombre ni su procedencia, no sabemos nada de esa persona. Simplemente lo único que sabemos es que necesitamos ir a salvarlos porque es necesario para la vida. Otra de las cosas es que si es necesario para nosotros los salvavidas dar nuestra vida, la necesitamos dar, porque si no damos nuestra vida, entonces no seremos salvavidas buenos. Y la tercera cosa es que usualmente los rescatistas y los salvavidas no les pagan tan bien. Es una vocación de querer servir a los demás. Así que cuando usted esté en alguna fiesta me puede contratar no solo como pastor, sino como salvavidas. ¿Ok? El día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones Adviento, que significa advenimiento, en nuestra temporada navideña. No sé si te ha pasado, pero a veces estás esperando algo especial de parte de Dios. Y yo creo que Dios el día de hoy tiene una palabra para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que el día de hoy, el título del mensaje de Adviento es su rescate. Tenemos el mejor rescatista, el mejor salvavidas que ha habido, que ha existido y que existirá, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nuestro Señor Jesucristo viene a salvarnos a nosotros. Amén. Así que vamos a orar y yo le voy a pedir que usted disponga su corazón porque el mensaje de hoy está muy bueno porque viene de la palabra de Dios. Señor, gracias el día de hoy por tu palabra revelada. Gracias porque es alimento a nuestra mente, a nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo tu palabra llega a lo más recóndito de las emociones, de nuestra mente, de nuestro accionar, Señor, para transformarnos de la manera que solamente tú lo puedes hacer. Y pedimos, oh Dios, que abra nuestra mente, que seamos receptivos el día de hoy, pero sobre todo que moldees nuestra vida para que nuestro accionar sea diferente a partir de escuchar este mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. No sé si has visto a los rescatistas que van a terremotos, que van cuando un volcán erupcionó. Estos salvavidas salen de repente. Usualmente los bomberos llegan, usualmente cuando hay un accidente llegan muchos rescatistas. Y hay algo singular de cada uno de ellos, es que ellos quieren dar su vida por alguien aunque no lo conozcan. Ellos ya han hecho una decisión previa de dar su vida si es necesario para salvar a otras personas. Y sabes, el día de hoy vamos a hablar
de eso, esperando el rescate de parte de Dios. Y nos vamos a remontar a Isaías en el Antiguo Testamento, el capítulo 53, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a estarlo viendo el día de hoy y vamos a estar estudiando este pasaje donde nos habla de qué tipo de rescate es el que Jesús vino a hacer con nosotros. Recordemos que Isaías fue escrito muchos años antes de que el Mesías viniese. Fue una palabra profética. Y a veces ese libro parece ser para algunos confuso, pero en ese libro hay mucha palabra profética de lo que vendría a ser el Mesías. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 53 del 1 al 12. Y lo primero es que este rescate es un rescate inesperado. El versículo 1 al versículo 3 dice lo siguiente. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y ¿qué? Dice la Escritura, rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Este rescate es inesperado. El pueblo de Israel por muchos años estuvo esperando al Mesías prometido. Y el rescate de parte de Dios no era un rescate inusual o usual, sino aquello que Dios tenía en su mente y en su corazón de respaldar y de rescatar a toda una humanidad. El rescate era inesperado para el pueblo incrédulo, que había creído en muchas cosas, pero no a veces en la palabra profética de parte de Dios. ¿A quién había decidido el Señor revelar su mensaje? Bueno, primero al pueblo de Israel, pero también a cada uno de nosotros. Esto es precisamente lo que hace el pueblo de Israel. Inesperadamente el Señor les envía al Mesías. Y dice la palabra de Dios que el Mesías vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Cómo llegó este rescate? A través de un rey humilde. Recordemos que el Mesías no cumplía con el prototipo de persona que esperaban los judíos. No era un Mesías que venía en un gran trono, en una gran fortaleza. No era un Mesías que venía en poder y en gloria como ellos lo esperaban. El Mesías vino en un pesebre. Y es más, la palabra de Dios nos dice aquí en Isaías que al parecer de ellos era un poco desfigurado. No vendría a gobernar de manera esperada. Es más, no sería muy atractivo. Si usted ve lo que dice la palabra de Dios y los comentaristas dicen que el Mesías cuando nació, Jesús no era tan atractivo. Y usted dice, ¿cómo es eso? Jesús vino como un ser humano común y corriente. Es más, la profecía dice que era un ser normal. A veces lo pintan de una manera diferente, pero la palabra de Dios dice que su aspecto era un aspecto normal. Si usted ve a un Jesús en un cuadro con ojos verdes, así tipo así, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que era la antítesis de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban a una persona quizás como el rey Saúl, que hablaba en la Escritura que el rey Saúl era así apuesto para todas las solteras que están esperando su Brad Pitt, así, ¿no? Ese tipo, pero no, la palabra de Dios dice que Jesús vino de una manera muy normal, que Jesús vino en un pesebre rodeado por animales. Es más, llegó a una procedencia de un lugar bien recóndito, nada prominente allí en Belén. Y dice la palabra de Dios que era un rey humilde. A pesar del rechazo constante, dice aquí la Escritura que mi siervo creció en la presencia del Señor, versículo 2, como un tierno brote verde, como raíz de tierra seca. Está hablando de Belén. Belén no era un lugar tan atractivo. Los que han ido a Belén se pueden quizás como relacionar con esta palabra, porque Belén no es un lugar así tan atractivo, pero es el lugar donde el Señor decidió que su hijo naciese. Y la palabra de Dios nos dice que él tuvo un rechazo constante. Dice, sería despreciado y rechazado. Despreciado y rechazado. Son dos palabras fuertísimas. No sé si usted ha sido despreciado o rechazado o rechazada alguna vez en su vida. Es un sentimiento terrible, el que lo rechacen, el que lo desprecien.
no sería estimado y muchas veces sería ignorado, dice la palabra. Por ejemplo, cuando una persona quiere tener a alguien prominente a su lado, hace todo lo posible por encontrar a esa persona, porque le conozcan, para tomarse una foto con esa persona. Jesús no fue el superestrella, Jesús fue una persona común y corriente, porque venía a salvar a la humanidad común y corriente, venía a empatizar con un pueblo común y corriente, y tendría que ser un hombre así, engendrado por el Espíritu Santo y llegado a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Dice que Jesús conocería el desprecio más grande de toda la humanidad. Nos dice que sería un varón de dolores, experimentado en quebranto. Qué bendición saber que tenemos a un rey majestuoso que experimentó todo el quebranto, que experimentó todo el rechazo, todo el desprecio. Es decir, si usted ha sido rechazado o rechazada, si se ha sentido abandonado o abandonada, si se ha sentido que no tiene lo que debe tener, si se ha sentido que le hacen del feo, como dicen por ahí, si se ha sentido que lo echan a un lado, que lo ponen allá en el fondo y que nadie le presta atención, Jesús experimentó eso. Es más, la palabra de Dios dice que fue experimentando todo tipo de desprecio para que nuestra vida fuera salvada. Hebreos 4, 15 y 16 dice lo siguiente, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué dice ahí? En todo, léalo conmigo, ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza. Es decir, fue un hombre 100% Dios, 100% hombre. Dice, pero sin pecado. El versículo 16 me fascina, debemos subrayarlo, memorizarlo, acordarnos, porque dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos a un rey humilde, a un rey que vino para que caminase con nosotros, para que experimentase todo el rechazo, todo el abandono, todo el sufrimiento. Y dice que de acuerdo a nuestra semejanza, Jesús se encarnó. La encarnación de Jesús es un milagro. Jesús vino en forma de hombre. Y el resultado de su amor, incondicional, es un misterio para cada uno de nosotros, pero es un privilegio para cada uno de nosotros. Que Dios haya tomado la postura, la forma de un hombre para poder compadecerse de nosotros es algo precioso, ¿no le dice amén? Oh, el Señor es bueno, el Señor es muy bueno. El resultado de su amor y su gracia para nuestras vidas es que dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Ahora, si yo le pregunto cuál es su debilidad, usted me diría, no solamente tengo una, sino como unas 3, ¿no? Por ejemplo, el que es débil en la noche, que quiere comer algo a las 12 de la noche, ¿cuántos dicen amén a eso? Yo soy uno de ellos. Me traje de Colombia, fui al funeral 5 días y me traje unos bocadillos que llaman en Colombia, que son como dulces de guayaba. ¿Y sabe a qué horas me dan ganas de comer dulces de guayaba? A su pastor. Ayer a las 11:30 de la noche, le digo a mi esposa, estoy en la cama, me dan ganas de comerme uno de esos dulces. Y me dice mi esposa, pues si ya tienes la tentación, ve. Y no solamente fui a agarrar el dulce de guayaba, sino que agarré queso a esa hora de la noche. Fui débil, hermanos, y caí en la tentación de mi mente. ¿Cuántos de ustedes les pasa eso? No solamente se ríe, pero hay cosas que nos pasa, somos tentados. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesús fue tentado ¿en qué? En todo. Es decir, Él fue tentado para hablar de más, para ver de más, para comer de más. Fue tentado en todo tipo de pecado. Y dice la palabra que por esa razón Él se puede compadecer de nuestras necesidades y de nuestras debilidades. Me fascina esta palabra del Señor, porque el versículo 16 de Hebreos capítulo 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bonita palabra del Señor. Usted y yo podemos venir al Señor confiados.
Usted y yo podemos venir al Señor todos los días y decir: Señor, yo puedo confiar en ti, puedo descansar en ti, puedo reposar mis cargas en ti, puedo dejar mis ansiedades, mis preocupaciones en ti, porque tú tienes cuidado de mí, porque tú me conoces, porque tú experimentaste el dolor, el sufrimiento, el llanto, el abandono, la traición. Todo lo experimentó Jesús para poder pagar en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero no solamente es un rescate inesperado en su forma, persona, procedencia y manera, sino que también fue un rescate inmerecido. Versículo 4 al versículo 6 dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades. Se pone bueno, fíjese lo que dice ahí. Dice: fueron nuestras debilidades las que Él, ¿qué? Cargó. ¡Wow! Toda su debilidad y la mía el Señor las cargó. Dice: fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. ¿Alguno tiene dolor aquí? Yo sé que sí. ¿Algunos padecen de alguna enfermedad que tiene dolor? Claro que sí, el dolor es horrible, pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesús padeció el dolor. Y dice: y pensamos que sus dificultades eran un castigo de parte de Dios. Es decir, la palabra de Dios dice que fue castigado como si los errores hubiesen sido suyos. Es como cuando mi papá me regañó por algo que hizo mi hermana y entonces a los dos nos castigaron. ¿Le pasó eso de chiquito? ¿No? No va a decir ninguno nada, entonces los dos castigados. ¡Ay! La palabra de Dios dice que a Jesús lo castigaron, y lo castigaron por cosas que Él no cometió, lo condenaron por cosas que Él nunca hizo, y la palabra de Dios dice que fue llevado sobre sus hombros. Dice: un castigo por sus propios pecados. Dice la palabra del Señor, el versículo 5 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Dice que fueron mis debilidades, dice que fueron mis pecados, dice que fueron mis dificultades, dice que fue mi castigo, dice que Él fue traspasado por mi rebelión y fue aplastado por mis pecados, fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz y fue azotado para que nosotros fuésemos sanados. ¿Qué descripción? Muchos años antes de que Jesús viniera. Ese iba a ser el Mesías. Dice: y que todos nosotros nos íbamos a extraviar como ovejas. Una de las características más fascinantes de este pasaje es ver cómo el Mesías, este Mesías afligido, es por cada uno de nuestros pecados. El término aflicción, póngale atención aquí, dice, o inmundicia, se menciona 78 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales 61 veces en Levíticos capítulo 13 y 14. Estos capítulos hablan de las regulaciones de cómo lidiar con los leprosos. La palabra llagas o enfermedad, traducida de la palabra hebreo naga, quiere decir aflicción en este contexto. Quiere decir contagio, puro contagio. Es decir, Jesús recibió todo el contagio del pecado y pagó por todo ese contagio y toda esa enfermedad para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. ¿Qué bendición es esa? Si se lee la palabra aflicción en ese contexto, tiene que ver con el temor de algo contagioso. Es que, por ejemplo, en los tiempos del coronavirus uno no puede toser porque la gente piensa que es coronavirus. ¿Cuántos dicen amén a eso? La semana pasada me dio como un resfriado de un día y entré a una reunión el martes y les dije: no se preocupen, no es coronavirus, es un resfriado, son alergias, ¿no? Porque piensan que ya somos todos contagiosos. ¿Sí o no? ¿Se imagina del pecado? Dice la palabra del Señor que el pecado que se contagió en la humanidad, porque todos hemos pecado. Dice la Escritura que todo el pecado nos separó de Dios Padre. Y dice que todo ese contagio, toda esa aflicción, toda esa enfermedad, toda esa llaga, en Levíticos, en la ley, habían
descripciones bien explícitas de qué hacer con un leproso. Decía que si había un leproso se tenía que apartar. Es más, se tenía que estar a más de 6 pies, ahora que es con 6 pies, tenía que ser más. Si en la casa había un leproso, el leproso tenía que ser excluido. Habían algunos leprosos que eran sacados afuera de la ciudad porque ni siquiera en la entrada de la ciudad eran bienvenidos. Y la palabra de Dios dice que nuestra llaga, que nuestro pecado es como una lepra espiritual. Es como una lepra que se va contagiando, y eso hace el pecado. ¿Qué hace el pecado con nosotros? Nos aparta de Dios. El pecado nos separa de Dios. Ya no queremos nosotros ni siquiera escuchar nada de Dios. Ya no queremos ni leer la Biblia, no queremos ni venir a la iglesia. Ni siquiera se le ocurre poner una alabanza a usted. ¿Por qué? Porque está apartado de Dios. El pecado nos va apartando, nos va alejando de Dios. Y usted dice, pero estoy en pecado. Pues por eso necesitamos venir al Redentor. Amén. Pero me siento mal, he pecado. Vengamos a Cristo que nos perdona. Usted dice, no, yo no puedo con esto. El Señor, ¿verdad? Todavía ha tardado mucho en mi vida. El Señor ha tardado tanto. Por ahí me dijo una persona en México, ha tardado un buen pastor. Pues un buen el Señor tiene de paciencia también. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanarnos. El Señor no nos quiere dar una sanidad nada más momentánea. El Señor nos quiere dar una sanidad por la eternidad. El Señor no quiere que nuestro corazón sea un corazón amargado, que nuestro corazón sea un corazón o una mente que tenga recuerdos de hace muchos años y que todavía nos tenga dolor, nos cause dolor. Le he dicho esta definición que yo he creado acerca del perdón. Recuerde que el perdón es recordar sin dolor. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Otra vez, ¿qué es el perdón? Gracias, hermanos. Ya si se acordaron de eso saliendo de aquí, ya hicimos algo. ¿Sabe por qué? Jesús nos perdonó. Jesús llevó todo el dolor. Dice la palabra de Dios aquí, no lo estoy inventando yo, dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. La palabra en el original es como cuando una persona muere sofocada en una multitud. ¿Ha estado usted en una multitud? ¿No? Hace poco salieron las noticias de un concierto donde algunos murieron sofocados. ¿Por qué? Porque personas pasaron por encima y dije yo, pues esa es la ilustración, porque en realidad la palabra en el original nos habla de que Él fue aplastado, que es más, nadie lo vio, fue agobiado por todo, llevó todos los pecados. Así pasó con Jesús. Nosotros tenemos vida porque Jesús fue aplastado por nuestros pecados. Fue agobiado por nuestros pecados. Una de las características más fascinantes es esta. Él llevó todo nuestro contagio de pecado y lo cargó para darnos libertad. Él llevó nuestra lepra espiritual. El agobio del Mesías fue una paga injusta para justificarnos a nosotros. ¿Cómo lo hizo? Al sacrificar su vida por nosotros. El versículo 4 habla de nuestras debilidades. Piensa en sus debilidades. No me las cuente porque no necesito saberlas. Pero usted tiene alguna debilidad. Dígame si tiene por lo menos una. Uy, no, acá son santos todos. No necesitan nada de sermón el día de hoy. Todos tenemos alguna debilidad. No, para algunos puede ser los ojos, para otros puede ser la boca, para otros puede ser la comida, para otros puede ser, no sé, la falta de honestidad, qué sé yo. Pero la palabra de Dios dice que Él vino, Jesús, a sacrificar su vida por nosotros. El versículo 5 dice que fue traspasado por nuestras rebeliones. Sus manos y sus pies fueron traspasados para ser colgado en una cruz como morían los criminales. La ilustración de aplastado por nuestros pecados es una muerte horrenda. ¿Sabe que cuando una persona muere ahogada es horrible? Está catalogada como una de las peores muertes del mundo, una persona que muere ahogada, que no tiene respiración, que no tiene oxígeno. Eso es horrible. Dicen que los órganos comienzan a colapsar porque no hay oxígeno y que la persona trata hasta lo último y muere. Dice la palabra en el original, esos ojos que me están poniendo, eso es lo que Isaías dice, que Jesús tomó todo eso así. En sí, cuando Él vino a la cruz, Él tomó toda esa carga, Él tomó todo ese dolor, toda esa rebelión. Es una sanidad del alma, del espíritu que ahora nos da vida. Y por qué no, muchas veces una sanidad física cuando Él lo quiere hacer. Lo primero que sana es nuestra condición espiritual al darnos vida a través de Jesús. Y lo segundo que sana es nuestra vida relacional
al tener la oportunidad de poder reconciliarnos con otras personas. Él quiere darnos una paz, no una paz momentánea, sino una paz verdadera. ¿Cuántos necesitan la paz de Dios? Todos nosotros necesitamos la paz de Dios, porque sabemos que el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Él quiere robarnos la paz todos los días, quiere robarnos la paz. Usted se levanta en la mañana y ya comienza a preocuparse por algo que no tiene que preocuparse, pero se preocupa, ¿sí o no? Usted está aquí sentado, está pensando o sentada, está pensando en todo lo que necesita hacer en esta semana, lo que le quedó pendiente de la semana pasada y la semana antepasada, ¿no? ¿Sí o no? Porque así es, el enemigo quiere robarnos la paz. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo he venido a darles una paz no momentánea, sino una paz verdadera, una paz que viene de lo profundo del ser. Un shalom, una paz verdadera. A llevar todo el pecado por nosotros. El versículo 6 nos habla de que Jesús fue nuestro sustituto. Él tomó mi lugar. Diga conmigo, Jesús tomó mi lugar. Yo tenía que pagar eso, pero Él lo pagó por mí. Qué bonito sería que cuando usted tenga una deuda, usted dice, yo quiero seguir pagando. Está como la ilustración de una hermana, esta es verídica, allá en la iglesia de McAllen, que me dijo, pastor, fíjese que yo estuve pagando mi casa por 30 años y no me había dado cuenta y mandé unos 6 meses todavía y ya la había terminado de pagar. Porque ya estaba acostumbrada a pagar el pago todos los meses. Y pasaron 6 meses y la financiera nunca le dijo nada. Ella se seguía mandando el cheque. Hasta que un día regresa uno de los cheques y regresa otro cheque con todos los cheques que había mandado. Y dice, usted ya pagó toda su casa. Y ella dice, gloria a Dios. Pero a veces nosotros en la vida espiritual somos así. Pensamos que Jesús no pagó en la cruz por todo. Y pensamos que nosotros, tratando de hacer cosas buenas, lo vamos a placer a Él. No, el Señor ya pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Por todos nuestros pecados. No hay que darle pagos a Jesús. ¿No? Hay personas que viven su vida dándole pagos al Mesías. No, el Mesías vino, cargó con todos sus pecados y los míos, y dice que nos ha dado libertad. Nos ha dado una vida nueva, una vida espiritual. ¿Qué bendición es esta? Pero dice que nosotros somos como ovejas, quienes tienden a centrarse en sí y a descarriarse con facilidad. ¿Cuántos se descarrían aquí? No alce la mano. Es otra iglesia. Aquí no, ya yo me di cuenta que aquí no. Aquí nadie se descarría. Aquí en la mañana todos se portan bien, en la noche todos se portaron bien. No hubo ningún matrimonio que tuvo problemas, ningún hijo le alzó la voz a su padre, ni su padre a sus hijos. Aquí todos somos casi perfectos. ¿Sí o no? Aquí casi, ay, la hermana por fe dijo amén. Pero no, la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros estamos en un proceso y tendemos a descarriarnos. Me llama la atención porque en el Antiguo Testamento dice que nosotros somos un rebaño y habla de que Israel era el pueblo escogido, el rebaño escogido de Dios, y que nosotros somos el pueblo escogido por Dios, pero también adoptados en la promesa del Mesías. No somos de segunda clase, somos la familia de Cristo. Amén. Aunque no seamos judíos, si hay algún judío aquí, gloria a Dios, invíteme a su casa a comer corderito, que está muy sabroso. Pero nosotros hemos sido adoptados a través de Cristo Jesús. Lo que llama la atención es que no importa de dónde seamos, tenemos una tendencia a descarriarnos. Es decir, usted sabe lo bueno, yo sé lo bueno, pero así, aunque sepamos lo bueno, nos gusta a veces hacer lo malo. Hay algunos que ya se están asincerando. A veces nos toca así. A veces dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y la fe a través de Cristo Jesús. Porque sin Cristo no podemos vivir nuestra vida. Sin Cristo no podemos vivir. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir nuestra vida. No hay nada que podamos hacer para placer a Dios. Cristo Jesús ya pagó en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. Y la pregunta que viene a colación es, ¿por qué usted y yo estamos siempre pensando en el pecado de ayer? Si usted ya lo confesó, si usted ya le pidió perdón al Señor, usted está diciendo, en el año 1985, pastor, cuando tú tenías como unos 3, 4 años de edad, yo cometí eso. Está bien, tú te acuerdas, pero dice la Escritura que Él
perdona nuestros pecados y hay varios versículos que dice que Él los echa a lo profundo de la mar. Pero usted y yo estamos todavía ahí. ¿Será que sí me perdonó? ¿Será que no? 20 años después, 25, 30 años después. Señor, ¿me perdonaste hace 30 años cuando le dije eso a esa persona? Claro, el Señor ya te perdonó. El Señor quiere que te perdones a ti mismo. El Señor quiere que vivas en libertad. Versículo 7 al 12 dice que este es un rescate incondicional. Versículo 7 dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Fíjese lo que dice. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Imagínese Jesús yendo a la cruz. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo. Fíjese lo que dice la Escritura. Y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte de un buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Este versículo me llama la atención. Dios Padre quería aplastar a su hijo y causarle dolor. Es lo que estamos leyendo. El plan de Dios Padre al enviar a su Hijo Cristo fue de que Él fuese aplastado con nuestros pecados, que sufriese todo el dolor que nosotros pudiésemos experimentar para darnos libertad. Entonces dice la palabra del Señor, formaba parte de un buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque Él se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Eso es para volverlo a leer en la semana, hermano. Léalo otra vez. Sáquele jugo. Como cuando usted exprime un limón y lo exprime y hasta le agarra de ahí y se lo come. Así tenemos que hacer con la palabra de Dios. Tenemos que exprimir la palabra de Dios. Aquí hay tanto. Dice que Él lo soportó todo. ¿Cómo lo hizo? Soportándolo todo. Los animales domesticados no protestan en su camino al matadero. ¿Usted ha visto cuando matan? ¿Cuántos han estado en una finca o en un rancho? Levante la mano, yo sé que algunos vienen de allá. Okay. ¿Han visto cuando matan a un corderito? ¿Han visto cuando matan a un animal así? A veces van los pobrecitos, van como si nada, hasta con la cara bien cute. Ellos no saben que los van a matar para comérselos al rato. ¿No? Dice la palabra de Dios explícitamente, nos dice que Jesús fue al matadero y pudo haberlo dicho como Dios, pudo haber dicho ya no voy, pudo haber dicho yo no lo voy a hacer, pudo haber dicho no voy a ir a la cruz, pudo haber, no sé, matado a todos los que estaban ahí con su fuego consumidor. Dios, pero dice que fue llevado a la cruz sin pronunciar palabra alguna. No se quejó. Al contrario, lo hizo con gusto porque sabía que iba a cumplir un plan para cada uno de nosotros. Dice la Escritura que nunca había hecho ni dicho nada malo, ni engañado a nadie, y fue enterrado y puesto en la tumba de un mortal. Lo soportó todo Jesús, pero también lo dio todo, dice, dándolo todo. Todo formaba parte del plan de Dios. El plan de Dios era aplastarlo y causarle ese dolor, pero al mismo tiempo entregar descendientes a través de la fe que pusiesen en Él. Si usted y yo tenemos fe, dice la palabra de Dios que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Romanos 5:1, lo voy a leer. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús será exaltado como un soldado victorioso.
Dice la Escritura que Él será honrado por siempre y para siempre. Él es digno de honor y de gloria. Su nombre es poderoso. No hay nada ni nadie más grande que nuestro Dios. ¿Cuántos creen eso? No hay nada ni nadie más grande que nuestro Dios. Las palabras finales en el libro de Apocalipsis, en esta palabra profética de parte de Dios al apóstol Juan en esa isla de Patmos. Allí en esa isla el Señor le muestra en Apocalipsis, dice, Apocalipsis capítulo 1, versículos 6 y 8, dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Así termina la palabra. Wow. Qué rescatista tenemos nosotros. Pero ¿qué nos llevamos a casa? Bueno, debemos experimentar su rescate. Si tú no has sido rescatado por el Mesías, hoy es día de salvación. Si tú no has hecho una decisión por Cristo, hoy es día de salvación. El Señor quiere que nosotros entreguemos nuestra vida a Él. Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si no has sido rescatado o rescatada por Él, hoy es el día del rescate. El Mesías está aquí. ¿De qué necesitas ser rescatado hoy? Quizás se te va a olvidar algunas cosas, pero no se te va a olvidar el rescatista, Jesús. Jesús te puede rescatar el día de hoy, de lo que hayas traído en tu corazón. Él puede rescatar tu vida, pero también debemos depositar nuestras cargas en Él. No solamente ser rescatados por Él, pero también depositar nuestras cargas en Él. Jesús puede cargar todas nuestras cargas. Es más, Él ya ha prometido darnos descanso. ¿Qué tipo de cargas necesitas dejarle al Señor Jesús hoy? Él desea llevar cada una de ellas. Y lo último es, sacrifiquemos nuestro ego siguiendo el ejemplo de Jesús. Debemos pedirle al Señor que menguemos nosotros para que Él crezca en nuestra vida. El Señor quiere quitar nuestra carga. El Señor no quiere que tú estés con esa zozobra, con ese dolor, con ese sufrimiento. El Señor ya lo llevó en la cruz. Y si hay algo que Dios te quiere rescatar el día de hoy, es que Él te quiere dar esa paz en tu corazón. La palabra del Señor lo dice claramente: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor quiere que tengamos de su paz. Y Él quiere darte esa paz el día de hoy. Él quiere dejar que tu corazón tenga esa paz y esa tranquilidad. Y Él quiere dejar que tu vida en esta semana cobre un significado aún más profundo. Él es mi rescatista. Ponte sobre tus pies el día de hoy. El día de hoy tenemos algo lindo que se llama la Santa Cena. Y sabes, la Santa Cena es para todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, entonces lo puedes hacer el día de hoy conmigo. Los que están ahí viéndonos en línea o que nos verán o que nos escuchan en la radio, todos con los ojos cerrados, pueden repetir esta oración, decir: Señor Jesús, en estos momentos reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te he fallado y te pido perdón por todos mis pecados. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy yo quiero ser tu hijo o tu hija. Yo quiero obedecer y amar tus caminos. Yo quiero, Señor, vivir por fe y no por vista. Y lo pido el día de hoy en fe, en el nombre de Cristo Jesús. Si has hecho esta oración por primera vez, no te vayas sin dejárnoslo saber el día de hoy. O si lo has hecho y estás en la pantalla, déjanoslo saber, mándanos un mensaje.
Pero queremos hacer una invitación para venir a la mesa el día de hoy. Y la palabra de Dios dice que tenemos que venir no con pecado, sino con una entrega de nuestro corazón. Tú inclina tu rostro, cierra tus ojos y pídele al Señor si hay algo que tenga que perdonar en ti. Si hay algo que tenga que perdonar en ti, pídele perdón al Señor. El Señor es omnipresente, Él escucha tus pensamientos. Es más, es el único que los puede hacer. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti. Mientras cantamos este cántico, una estrofa, tú y yo venimos al Señor en oración antes de tomar la cena. Y le decimos, Señor, aquí estamos delante de ti. Dile al Señor, gracias por la cruz. El precio que pagaste, Señor, por cada uno de nosotros. Oh, aquí estamos, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Dile al Señor, te doy gracias por tu amor en mi vida. Tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu verdad. Dile al Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Te coronamos, Señor. Tú reinas con poder. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Digno, dile al Señor. Dile al Señor, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Amén. Debajo de sus sillas, ahí están los elementos para la Santa Cena. Y todos vamos a participar el día de hoy. Qué hermoso es venir a la mesa. ¿Sabes? El Señor Jesús dijo que debíamos hacer esto todas las veces que la bebiéramos, recordando que Él va a venir por nosotros. Y el Señor Jesús lo hizo con su familia, con sus amigos. Los sentó antes de ser entregado y les dijo, este es mi cuerpo, es decir, el pan, que por vosotros es partido. Así que vamos a comer el pan el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por el pan, porque podemos recordar el sacrificio tuyo en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. De la misma manera, el Señor Jesús tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor, tomadla. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, mi muerte anunciaré, vas a anunciar hasta que yo regrese. Así que vamos a tomar la copa. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Te damos gracias, Señor. Dele gracias a Cristo. Dígale gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Cantemos gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Díselo al Señor desde lo profundo de tu corazón. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor. Dile gracias. Esta canción es fácil, solo dale gracias a Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Dile al Señor gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, te damos muchas gracias el día de hoy. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está aquí. Señor, y tú has venido para salvar, para liberar, para rescatar nuestro corazón. Tú conoces, oh Dios, el corazón de cada persona que está aquí. Señor, tú eres el rescatista de rescatistas. Tú viniste a salvar lo que se había perdido. Señor, y aún a cada uno de nosotros, en los momentos más difíciles de nuestra vida, tú has venido al rescate. Señor, te damos gracias porque tú nos has rescatado para ser parte de una nueva familia. Pero también te damos gracias porque el día de hoy podemos venir delante de ti y reconocer que tu presencia está aquí, que tu Espíritu Santo está aquí para sanar el corazón, está aquí para ministrar el corazón, está aquí, Señor, para dar significado, para dar una nueva oportunidad, está aquí para sanar la vida espiritual, la lepra espiritual que nos separaba, pero ahora a través de Cristo nos une el Espíritu, la fe, el propósito. Señor, te damos gracias porque ahora tú estás con nosotros. Dale gracias al Señor, dile gracias porque tú estás en mi vida, tú estás en la vida de mi familia, tú estás en mi negocio, mis finanzas, en mi trabajo. Señor, te doy gracias porque tú estás en todo alrededor mío. Te doy gracias, Señor, porque tú has hablado a mi corazón el día de hoy. Te doy gracias, Señor, porque tú vienes al rescate, porque nunca se agota tu amor para con mi vida ni para con los que están alrededor mío. Te doy gracias por ese amor inagotable. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las personas que está aquí, todos los que están en sus lugares, Señor. Te doy gracias por todos los que nos ven el día de hoy. Señor, pedimos que sea el rescate tuyo en nuestro corazón, el que nos esté dando esa oportunidad cada día de levantarnos y de decir, Señor, gracias porque tú has vencido al mundo. Gracias porque tú has vencido a la enfermedad. Gracias porque tú has vencido, Señor, cualquier situación. Gracias porque podemos venir confiadamente, acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Te doy gracias, Señor, por cada familia aquí representada, por cada persona que está aquí. Y pedimos, oh Dios, que el sermón que hemos escuchado, el mensaje a través de tu palabra, que nunca se nos olvide que tú has venido a rescatarnos. Señor, que tú has venido a darnos una nueva oportunidad, que ha sido aplastado por cada uno de nuestros pecados y que somos libres. Hemos sido libres completamente, Señor, de todos y cada uno de nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo al Cordero de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y te adoramos y te bendecimos y te damos un aplauso fuerte, Señor, el día de hoy.